Muchas gracias. Gracias a todos por asistir a nuestro evento. Dando continuidad con la sesión de Leri en lo que respecta a la renta líquida, junto con Julie Pinzón, nuestra senior de impuestos, vamos a abordar todo el capítulo de costos y gastos. Como tenemos la dinámica, la que hemos desarrollado en toda la sesión de ayer y hoy, vamos a dejar plasmados, pues como para manera de consulta, pues porque todos los asistentes pues van a tener este material, pues para efectos de cuando estén desarrollando su declaración, puedan consultar este material y que sea pues de apoyo. El capítulo que vamos a desarrollar con Julie pues está contenido en las casillas 62 al 66, totalizando en el 67. Listo. ¿Qué encontramos en esos renglones y qué vamos a registrar en ellos? Me permiten un segundo, trato acá de minimizar. Listo. En el renglón 62 básicamente vamos a encontrar vamos a registrar todo lo que tiene que ver con los costos. Son aquellos que legalmente pues le correspondan para establecerlo respecto de los activos movibles enajenados y el costo de los servicios prestados. Los rubros a incluir acá pues son todos los que tienen que ver con costo de venta y de prestación de servicios, conforme también al juego de inventario, si es el caso en que aplique. ¿Qué debemos de tener presente para el diligenciamiento? Pues todo lo que esté contenido, si es el caso para los obligados a llevar contabilidad, pues lo que esté previsto en el artículo 59 respecto de la realización del costo. ¿Qué debemos de también tener presente en estos artículos? Pues vamos a encontrar las excepciones del mismo, pues para efectos de su deducibilidad, y no podemos dejar de lado todo lo que esté contenido en el artículo 290, que habla del régimen de transición. En cuanto a la casilla 63, acá que debemos de consignar, consignamos todos, todo lo que tiene que ver con esos gastos de actividades de administración, tales como honorarios, impuestos, arrendamientos, depreciaciones, pues que estén asociados a los ingresos grabados siempre que se trate de expensas necesarias. Recordemos que las expensas necesarias es que se cumplan todos los presupuestos del artículo 107, que es la relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Qué nos trae el instructivo este año respecto de la resolución? Pues de que debemos de tener muy presente que para el año grabable 2022, independientemente de la clasificación que le demos al impuesto de ICA, ya sea en costo, ya sea en gasto administrativo o en gasto de ventas, este último año gravable es el que podemos optar o por el descuento o por el 100% de la deducibilidad de ese gasto. Si llegamos a tener una fracción de año por el 2023, pues con entrada en vigencia de la ley 2277, solamente el ICA lo podemos tratar como deducción, ya no descuento. ¿Listo? Adicional, pues dependiendo también cómo clasifiquemos el gravamen financiero, si como gasto administrativo o de ventas, pues recordar que solamente tenemos derecho al 50% del valor que efectivamente se haya pagado. En cuanto al renglón 64, aquí tenemos pues los gastos de distribución y ventas. En esta casilla, pues son todos los gastos en los cuales se incurrió para el ejercicio de actividades de distribución y ventas, como lo son honorarios, impuestos, otros servicios, todo el tema de investigación y desarrollo, tal cual esas expensas que nosotros determinemos que sean necesarias y pues que cumplan pues con los requisitos para su deducción. Listo, esto ya lo dijimos, que es respecto del gravamen financiero, pues que se haya pagado en debida forma y pues que cumplamos con el certificado que haya expedido el agente retenedor. En cuanto a los gastos financieros, estos pues los registraremos en la casilla 65. Aquí prácticamente son todos esos rubros en los cuales incurrió la empresa para efectos de operaciones financieras, tales como el componente financiero del arrendamiento operativo, los intereses del sector financiero, intereses por préstamos de terceros, siempre respetando pues que haya esa relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Sí?
¿Qué hay que tener acá presente? Pues por lo que en este renglón estamos incluyendo los intereses. En el caso de que tengamos intereses con de préstamos que se hayan realizado entre vinculados económicos, ya sean en el exterior o nacionales, pues debemos de tener presente las reglas de su capitalización para saber qué proporción podemos tomar como deducible. En el renglón 66, pues consignamos todos aquellos gastos pues que cumplan con la relación de causalidad y adicional aquí vamos a consignar esas deducciones fiscales pues que estén en cumplimiento de sus requisitos para la aceptación de esa deducibilidad. ¿Listo? También debemos de contemplar en este renglón ese costo de los activos fijos que se vendan, pero pues que tengan, que sea, que su o sea, que haya sido menor a 2 años, ¿sí? Pues por lo que si es mayor a 2 años, pues como nos lo comentó Nidia, pues será tratado en el capítulo de ganancias ocasionales. Listo, acá que también debemos contemplar, pues como les dije anteriormente, acá están todo el tema de las deducciones fiscales. Aquí nos hace alusión pues a todo el tema de las fuentes de energía no convencional. Entonces en este renglón pues también, si es el caso de que aplique, incluiríamos ese rubro de la deducción. Que debemos tener súper presente y nos lo trae como tal la resolución que como tal prescribió el formulario y que trae todas las instrucciones para su diligenciamiento. Y es que cuando nosotros estemos elaborando nuestra declaración y que vayamos a consignar tanto los rubros acá en esas casillas y tenerlo en cuenta también para el diligenciamiento del formato 2516, pues tener en cuenta que hay muchas deducciones las cuales pues no están día a día ni tampoco hacen parte, digamos, como de la contabilidad, sino que para el cumplimiento de su deducción pues se deben de cumplir con otros requisitos, ¿sí? Acá nos traen a colación pues los beneficios que están consagrados en el artículo 107 raya 2, que es prácticamente los de condonación de contribuciones a educación. Tenemos el 108 raya 5, que es todo lo de la deducción del primer empleo. Debemos de tener muy presente las limitaciones pues, que están establecidas en la ley para temas de la deducción. Debemos de tener en cuenta los requisitos, ¿sí? En cuanto al respaldo para la aceptación, que son todo lo que tiene que ver con la factura, documento equivalente, haciendo alusión al cumplimiento de los artículos 616 raya 1, 617, 618. En cuanto a las donaciones, pues recordar que no tenemos deducción a ella, pero sí nos dan derecho a un descuento. Los que están contemplados en el artículo 257 es un descuento del 25%. Esas donaciones que también pues se hagan a entidades territoriales, las que se hagan a asociaciones sin ánimo de lucro, todos esos también dan derecho pues a un descuento del 25%. Tenemos, y se los dejamos, digamos, acá como plasmado, pues para efectos de nosotros proceder a la deducción de los salarios, es importante que previo a la presentación de la declaración de renta se hayan hecho los pagos a la seguridad social de los mismos. Con ello, pues procedemos. Sí, a veces pues solamente tenemos como presente, sí, pagué la nómina, no la pagué, pero pues sí tengo pendiente de pago esos parafiscales, pues ahí estoy teniendo un juego también el valor de los salarios, no solamente perdón, de los parafiscales, no, sino que también de esos salarios. Entonces, tener muy presente eso, que para que sea deducible el tema de los salarios, y aquí pues hacen alusión también del artículo 115, que no nos habla solamente de salarios, sino que también de los impuestos, es que tengan que estar efectivamente pagos antes de la presentación inicial de la renta. ¿Listo? En cuanto a la realización de los costos y deducciones, que ahorita pues daremos como algo más desarrolladito, debemos de tener en cuenta lo estipulado en el artículo 59 y el 105, en los cuales nos especifica en qué momento se están realizando tanto los costos y las deducciones, también nos especifica limitaciones y excepciones del mismo. Entonces, tener siempre presente todo lo que esté estipulado en el estatuto para efectos de la deducción. Si es el caso
de que sea un contribuyente que percibe rentas exentas, pues nos dirigimos a lo que está contemplado en el artículo 177, raya 1 del Estatuto Tributario. Listo. ¿Qué más encontramos acá? Acá, aunque no lo voy a ahondar mucho, pues porque dentro del capítulo que nos va a hablar Jenny Rodríguez al final de esta presentación, ella nos va a hablar de todo el tema de la determinación del beneficio neto para efectos de la deducción. Entonces, ella en ese espacio pues se abordará el tema. Sin más preámbulos, y ya dejando, digamos, como de lado todo el tema del instructivo por el cual debemos regirnos como para poder diligenciar esas casillas, vamos acá a iniciar y pues no podemos dejar pues tampoco ese vacío. Y es que para que se dé la deducibilidad siempre debemos de tener presente los presupuestos para determinar la procedencia de los costos y gastos, en donde tenemos contemplados esos presupuestos o principios básicos del mismo. Están contemplados en el artículo 107 del Estatuto Tributario y son los siguientes: periodicidad, proporcionalidad, necesidad y causalidad. ¿A qué hacen relación cada uno de ellos? En el caso de la periodicidad es que ese gasto en el que yo haya incurrido, pues obedezca al año gravable en el cual voy a, pues, a realizar o solicitar esa deducción. La proporcionalidad pues hace referencia a la magnitud que ese costo o gasto tiene respecto de los ingresos. La necesidad es hablarlo ahorita ya en manera comercial, qué tan necesario es ese costo o gasto para la actividad productora de renta, y en cuanto a la causalidad, pues hace relación a ese vínculo que debe guardar ese costo con la actividad productora de renta. Acá citamos pues algo que digamos ha ayudado mucho para efectos de cuando nosotros debemos determinar si es o no deducible, y pues que a veces dudamos en el tema qué tanto guarda ese vínculo, ese gasto en el cual yo estoy incurriendo para efectos de la actividad productora de renta. En el 2020, producto de que hacia atrás siempre ha habido mucha discusión al respecto, unificaron como tal las reglas para poder determinarlo, pues cuando se duda en esos casos. Y es que esa relación de expensa necesaria, que se cumpla la proporcionalidad, necesidad y causalidad, se determine con un criterio comercial y no necesariamente porque esté relacionado directo con la actividad productora de renta. Citamos por último esta sentencia 24828 de octubre del 2021, en la cual como tal la Corte falló a favor del contribuyente. Este fue el caso de Colpatria, en el cual ellos estaban incluyendo una deducción en su renta respecto de un rubro en el cual tuvieron que incurrir por efectos de un fraude a un cliente. La administración como tal lo rechazó, pero entonces ellos pusieron como, pues como sustento esta sentencia, y a la final falló a su favor y este gasto fue como tal reconocido y lo pudieron pues deducir de su renta. Listo. En cuanto a la realización del costo y el gasto, pues primero, pues entender qué es un costo y un gasto, como para poder saber en qué momento de ocurre pues esa o se realiza el mismo, ¿sí? Entonces, en el caso del costo, ¿cómo determinamos que algo sea costo? Pues ese valor que nosotros le asignamos a los servicios o los artículos que me hacen establecer el costo de los activos movibles que voy a vender o del costo que voy a prestar. En el caso del gasto, son todas esas salidas de dinero, las erogaciones en que se incurre durante el ejercicio, ya sean para actividades de administración, actividades de ventas o financieras, que se originen en el desarrollo de la operación básica o de la actividad principal de la empresa, ¿sí? ¿En qué momento se realiza cada uno de ellos? El costo lo realizo pues cuando ocurre la venta. Y en el caso del gasto, ¿sí? Este ocurrirá solamente pues cuando haya consumo del mismo, ¿sí? Los servicios públicos, bueno, independientemente de la clasificación que yo le haya dado.
en donde tenemos contenido en cuanto a la norma fiscal, la realización de los mismos en los artículos 59 y 105, que básicamente nos dice que los costos y las deducciones realizadas fiscalmente son los costos o gastos devengados contablemente en el año o periodo gravable y con el cumplimiento de los requisitos pues señalados en cada uno de los artículos. Esta norma pues también nos contempla pues que hay unas excepciones para que se dé como realizado. En el caso de las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario por ajuste al valor neto de realización, solo será deducible cuando surja la obligación de efectuar el desembolso con un monto y fecha cierto. En el caso que generen intereses implícitos, así como lo explicó Nidia para el caso del ingreso, pues acá para el caso del gasto, pues no va a tener ninguna implicación fiscal. En las pérdidas generadas con medición, por la medición a valor razonable con cambio en resultados, será deducible o tratado como costo al momento de la venta o liquidación, lo que suceda primero. En el caso del deterioro de los activos, salvo pues los activos depreciables, será deducible solo al momento de la enajenación o liquidación. Para el caso de los costos por provisiones asociadas a obligaciones de monto o fechas ciertas, incluidos los costos de desmantelamiento, será deducible al momento de la enajenación del inventario. En el caso de los pasivos laborales, en donde no se encuentre consolidada la obligación laboral en cabeza del trabajador, solo será deducible cuando surja la obligación de efectuar el desembolso con un monto y fecha ciertos, que es lo mismo que ocurrirá para el caso de los pasivos estimados o provisiones, solamente será deducible en el momento que se efectúe el desembolso y pues no existirá temas de limitación. Para el caso de los costos que deben ser representados en el ORI, pues solamente serán deducibles cuando afecten directamente el estado de resultados. Tenemos también el caso de los costos por faltantes de inventarios. Aquí pues traemos a colación lo que está estipulado en el artículo 64 del Estatuto Tributario, donde nos hace mención que solamente podemos tomar como deducible las pérdidas hasta el 3% del inventario inicial más las compras. El mayor valor del costo que resulte por esta medición, pues no procede fiscalmente. O sea, si superamos ese porcentaje, solamente tenemos el techo del 3%. En el caso de los costos y gastos por diferencia en cambio, estos pues ya se han desarrollado en los capítulos del día de ayer cuando hablamos de los activos y hoy con María cuando habló del tema del pasivo, nos mencionaron los artículos 288 y 289 respecto de cómo pues debemos generar esa diferencia en cambio cuando hablamos realizada. En el caso del gasto, pues solamente pues será en el momento de que haya la diferencia entre el reconocimiento inicial y la eventualidad en que hagamos un pago, un abono, una liquidación. Esa diferencia en tasa es la realizada y es la única que podríamos tomar como deducción. Listo, así como tenemos excepciones, pues también hay unas limitaciones para el caso de los costos. Siempre, pues estos deben de estar debidamente soportados y que hagan parte del giro ordinario del negocio. ¿Cuáles tenemos con limitaciones establecidas en la norma? Tenemos el de atención a clientes, proveedores y empleados. Estos básicamente tienen un techo y es que solamente podemos deducir hasta el 1% de los ingresos fiscales netos y efectivamente realizados. Lo que supere ese monto, pues no puede ser tomado ni como deducción ni tampoco como costo y mucho menos pues ser capitalizado, ¿sí? En el caso de los pagos salariales y prestacionales, cuando provengan de litigios laborales, serán deducibles en el momento del pago siempre y cuando se acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para dicha deducción. ¿Cuáles son? Pues el tema de que se haya aplicado en debida forma la retención en la fuente y pues que a los aportes a seguridad social y que se hayan hecho pues en debida forma y antes de la presentación de la renta también. Acá como tal, pues lo que les comenté, si se superan, digamos, como esos techos, no los puedo tomar ni como deducción ni como costo y mucho menos que sean capitalizados.
Vamos a desarrollar una serie de deducciones que tenemos contempladas en la norma tributaria, pues para que sean pues tenidos en cuenta en el momento del diligenciamiento y elaboración de la declaración de renta. En el caso de la deducción por contribuciones a educación que se hagan para los empleados que está contenido en el artículo 107 raya 2, solamente serán aceptados fiscalmente siempre y cuando se encuentran debidamente soportados. En este capítulo pues está dividido como en 3 sesiones para el tema de la deducción. Entonces, para el caso de los pagos a programas de becas de estudio y créditos condonables, pues son programas que tienen que ser de conocimiento de todos los empleados de la compañía y las condiciones a las cuales se tenga para poder acceder al mismo, pues no haya temas de diferencia ni nada. O sea, debe ser igual las condiciones para todos los empleados, inclusive los miembros del núcleo familiar. Solo incluye en este rubro para poder ser tomado como deducción la parte de la matrícula, la pensión, textos o software relacionados con el programa para el cual se ha otorgado esta deducción. Esos pagos los tiene que realizar pues directamente el empleador a la entidad educativa y pues tiene que utilizar como tal el sistema financiero para ello. Son requisitos pues que se deben cumplir para efectos de la deducción. Los programas a los cuales pues acceda la persona eh, o el empleado, pues tienen que ser programas educativos que hayan sido aprobados por la entidad de educación nacional o territorial. Aquí cabe mencionar, pues, que en cuanto a la persona natural, o sea, el empleado que recibe este beneficio, pues no va a ser considerado un factor de compensación o remuneración directa. Es decir, cuando él haga su renta, pues no va a ser como tal un ingreso grabado. En el caso de la persona, pues tampoco es que esté sujeto a una permanencia mínima del empleado en la empresa y tampoco se le puede exigir el reintegro de esos valores que se hayan pagado para ese programa en el cual esté la persona. ¿Qué nos contempla también esta deducción por contribuciones a educación? Los pagos que se hagan o inversiones a programas o centros de atención para la educación inicial de los menores de 7 años. ¿Sí? Acá pues lo principal pues que ese centro al cual se va a acceder pues cuente con todo el registro único de prestadores de educación inicial y pues que tenga la licencia para poder funcionar expedida por el Ministerio de Educación, que cuenten con la autorización de los padres de familia beneficiarios y en la misma se acredite que los beneficiarios son hijos menores de 7 años. Los servicios educativos pues deberán operar durante el periodo gravable en el cual se está aplicando la deducción y al igual que la de los programas para los empleados en general, pues estos pagos se deben realizar a través del sistema financiero. Estos programas pues deben de ser también de acceso a todos los niños de los hijos de los empleados. ¿Qué nos contempla también este rubro de deducción? Aquellos aportes que haga como tal el contribuyente a instituciones de educación básica, primaria, secundaria y media para beneficiar a las comunidades de zona de influencia, los cuales que deben de soportar como tal esos aportes que yo haga. Que los mismos, o sea, las instituciones que yo las vaya a realizar ese aporte, pues estén reconocidas por el Ministerio de Educación. En el caso de que ese aporte se haga en dinero, pues siempre conservar que deben de ser a través del sistema financiero. Y si el aporte se llega a dar, pues en temas de valores entregados a través de bienes, o sea, en especie, pues se valorará como tal respecto del valor patrimonial por el cual se haya recibido en el momento en que se realice el aporte. Tenemos acá pues los requisitos como tal para poder acceder a la deducción de los salarios. ¿Qué requisitos debo cumplir como tal? Pues que se haya practicado la retención en la fuente sobre todos los ingresos laborales, excepto los conceptos que reducen pues la base de la retención.
Acreditar el pago de los aportes para fiscales y a la seguridad social antes de la declaración, de la presentación inicial de la declaración de renta, que esos pagos laborales no constitutivos de salario no me superen el 40% del total de la remuneración. Ojo, esto solamente me afecta para temas de la seguridad social. En cuanto a la retención, pues se da sobre todo el ingreso laboral que esté percibiendo la persona. Recordar acá, pues en el tema de los trabajadores, pues que deben menos de 10 salarios mínimos, pues para el caso de la persona jurídica, pues estará exonerada de los aportes de SENA, ICBF y salud. En cuanto a las prestaciones sociales, el requisito pues para su deducción es que estén consolidadas por cada uno de los empleados. Esto es hablando de las cesantías, intereses sobre las cesantías y vacaciones. No incluimos acá pues la prima, pues porque se supone que efectivamente en el año pues está como tal pagando, entonces ya tengo como tal la deducción por ese rubro. En cuanto a cesantías que efectivamente se paguen en el año, pues debo contemplar que pues no estén dentro del rubro anterior consolidado y pues que tampoco obedezca pues a periodos gravables anteriores. ¿Qué debemos contemplar para el caso que dentro de esa deducción de salarios esté el capítulo de bonificaciones por retiros definitivos y indemnizaciones? Pues que básicamente yo tenga ese soporte y sustentación de las razones por las cuales estoy realizando ese pago y qué incidencia tiene en la actividad productora de renta, ¿sí? La deducibilidad del pago de las indemnizaciones pues debe provenir, digamos, de una relación laboral o reglamentaria. Siempre debo tener presente que los pagos de aporte para fiscal de dicho rubro pues se hayan realizado y si es el caso de retención en la fuente pues que también se haya practicado en debida forma. En el caso de los trabajadores independientes, ¿qué requisitos pues debo de tener yo contemplados para el caso de la deducción? Pues que dentro de su documento para cuando hizo el tema de la prestación del servicio, esté adjunto el registro único tributario en el cual yo pueda verificar que esté actualizado con las correspondientes responsabilidades y que esté contenido como tal la actividad al servicio o bien que me esté prestando. Adicional, pues que esté la factura electrónica de venta o documento equivalente vigente y en el caso de que no esté obligado a facturar, pues que generar como tal el documento soporte de esa operación. ¿Qué debo también verificar? El tema de la prueba del pago de las contribuciones a la seguridad social por ese servicio prestado. Y pues como en el momento en que yo contrate a esa persona, pues todavía no ha hecho como tal el pago de su seguridad social, pues podría. Listo. Entonces, aquí adicional, y pues hace parte, digamos, como las deducciones de los salarios, encontramos como soporte fiscal, pues los documentos electrónicos. En este caso, vamos a contar con la intervención de Nidia Villamil, que nos va a abordar el tema de la nómina electrónica. Nidia. Bueno, entonces vamos a continuar con los soportes fiscales de nómina electrónica. En este punto, ¿qué debemos tener en cuenta? Que el documento soporte para las deducciones en los casos de pago de nómina electrónica. Entonces, este es un documento electrónico que me va a constituir el soporte del costo o la deducción en el impuesto sobre las rentas o el impuesto descontable en IVA cuando aplique. Ahora vamos adelante en qué casos. Cuando estos pagos se deriven de una relación laboral y reglamentaria. Entonces, el documento soporte va a ser este documento de pago de nómina electrónica. ¿Qué me dice la resolución 13? Que este documento debe contener los valores devengados y los valores deducidos. Pero tengamos aquí en cuenta que cuando este documento nos habla de los valores deducidos y los valores devengados, se refiere que este documento que ha dicho la DIAN, esto no constituye un soporte de ingresos para el trabajador.
ni corresponde a un comprobante de nómina mensual. La finalidad de este documento es que me sirva de soporte para la deducción para la deducción del costo, para tomar como deducible el costo de la deducción por los pagos de nómina. Entonces, el año pasado tuvimos una gran discusión, antepasado y pasado, a comienzos del año, sobre qué era lo que quería este documento de pago de nómina electrónica, porque se pensaba en comienzo que lo que iba a hacer era como el soporte del pago de la nómina mensual del trabajador, y realmente no corresponde a esto. Esto corresponde al soporte de mi deducción. Entonces, ¿yo qué debo de generar y qué me dice el comprobante de nómina electrónica? Este documento se hace y se genera por cada trabajador para saber si esos pagos son deducibles o no en el impuesto sobre la renta. ¿Qué me dice también esta norma? Que esta resolución, que también las notas de ajuste de los documentos de pago de nómina electrónica constituyen el medio por el cual yo puedo realizar todas las correcciones por errores aritméticos o de contenido para que está obligada a hacer el empleador. Es decir, si yo tuve un error en la nómina o tengo que hacer un ajuste a la nómina, lo puedo realizar por las notas de ajuste y no va a tener ninguna implicación siempre y cuando yo lo realice dentro de la oportunidad legal. Ahora vamos a ver más adelante los conceptos. Entonces, lo claro es que este es el documento de soporte, no para el empleado, sino para la empresa, para que me acepten la deducción. ¿Quiénes están obligados a realizarlo? Pues toda persona natural o jurídica que necesite tomar como deducible los costos y las deducciones o los impuestos descontables en las declaraciones de IVA. Acá, ¿qué vamos a tener en cuenta? Entonces, la DIAN, finalmente, ¿a qué se refería? Y todo el tema de discusión, que esto está basado y todos los conceptos que tenemos, que son muchos, no solamente estos, sino algo otros, que la DIAN se refiere al devengo. Como ustedes pueden ver, todos estos conceptos hablan que siempre es lo que usted tiene contabilizado como gasto, o sea, o como devengo dentro de la contabilidad, y eso es lo que va a tomar como deducción, y eso es lo que me tiene que reportar en el documento soporte electrónico, el documento soporte de nómina electrónica. Eso es lo que yo tengo, no lo que le pago al empleador, no los préstamos, no los descuentos. Eso no se debería reportar ahí porque esos no son costos para no son deducciones para el empleador. Entonces, acá les comparto los diferentes conceptos para que los tengan en cuenta y lo tenga como material de consulta, que efectivamente lo que yo debo reportar es lo que yo tengo devengado mensualmente relacionado con la nómina electrónica. Inclusive tenemos el concepto unificado de facturación, que los invito a que lo lean. Es un poquito largo, pero es muy bueno. O sea, este concepto, especialmente en el tema de nómina electrónica que hizo, recopiló todos los conceptos que ha sacado la administración tributaria respecto a las dudas que se han surgido respecto a todo lo que tiene que ver con los reportes de nómina, y lo dejó compilado en el concepto unificado 106 de agosto del 2022. Entonces, acá les queda como material de consulta donde en todo dijo que reporto el devengo contable. En el concepto unificado, ¿qué me dice? Entonces, acá en este concepto unificado 1106 del 19 de agosto del 2022, ¿qué me dice ese concepto? Que una vez ¿qué me gustó de este concepto? Como ya les dije, lo que quiso fue unificar lo que ha dicho en conceptos anteriores o retiró algunos, pero aquí me quedaron compilados todos. Entonces, en este, por ejemplo, en el concepto unificado, me trae a colación lo que ya había dicho en el concepto de febrero 17 del 2022 en relación con la generación y transmisión de las notas de ajuste. ¿Cuándo debe realizarse esa nota de ajuste? Me dice que una vez se conoce
el error que cometió el obligado, tiene durante los 10 primeros días del mes siguiente generar y transmitir la validación de la nota de ajuste. O sea, yo tengo hasta cuando conocí el error. Lo tenía incorporado en este concepto, igualmente lo incorporó en el concepto unificado. ¿Qué es importante y vuelve a ratificar y es importante que ustedes los tengan en cuenta en este momento? Que al momento de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, el contribuyente deberá contar con todos los soportes de los costos, deducciones e impuestos descontables que pretenda imputar en la declaración. Entonces, por lo menos le dice, tiene 10 días del mes siguiente cuando conoce el error. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo o por qué yo conocí el error? Si en este momento que estamos a pocos días de empezar a presentar las declaraciones de renta, yo no transmití esos documentos, pues les toca transmitirlos para que les acepten el costo o la deducción en la declaración de renta, si no, no se lo van a aceptar. Entonces, ese es como el llamado de atención. Esto lo sigue, será un concepto del año pasado, lo incluyó en el concepto unificado, entonces es necesario que si yo no lo he transmitido, por lo menos transmítelo para que en el momento de presentar la declaración de renta se los admita como costo de deducción. Sí, que yo lo hice después de los 10 días del mes siguiente al cual detecté el error, no importa.